Gracias. 8 mesecitos ya en la cartera de Estado. Su balance. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, saludo a todos los oyentes de Radio Élite. Veo que los tienes contados. Para que vean. Lo tengo chequeado. 8 meses. Sí. ¿Cómo es la cara? Tiene vigilado. Informativamente hablando. Claro. Es que aquí con Boris no se puede, ministro. Eso fans. Bueno, creo que el aporte, si se cabe la palabra, ha sido en el proceso de fortalecimiento de la democracia, fundamentalmente, con la función legislativa, judicial, participación, formalmente, valga la aclaración, ¿no? Nada por atrás. Y el intragubernamental, que es con las distintas dependencias del mismo gobierno. Pero hay uno que no está escrito, pues, y que es consustancial, que es el tema del fortalecimiento democrático. Y sin perjuicio que ingresé en un momento álgido, complejo, que ya lo sabía, con un proceso de derrocamiento en marcha, otro camuflado de destitución, etcétera, levantamiento en ciernes. Acordémonos qué es lo que pasaba los primeros días de febrero, que gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano, principalmente el capitalino, no se reeditó. Tuvimos de por medio una crisis política, ya la historia juzgará quiénes fueron los que la ocasionaron, pero mi salida y la salida del gobierno fue una solución democrática a una crisis política. Esa solución democrática tuvo un paso fundamental el domingo antepasado, cuando el pueblo ecuatoriano eligió a un nuevo gobernante en las urnas, no en ninguna mesa ni a golpe de teléfono. Ministro, ¿cómo le va? Mi pregunta es que, lógicamente, ustedes dejan prácticamente todo listo. Solamente quisiera su criterio, porque el nuevo presidente no se está sentando todavía y ya tiene una oposición que los indígenas, que no ha hecho, que más allá. ¿Cómo usted visualiza lo que se le viene de pronto al nuevo gobierno? La situación del Ecuador es compleja, fundamentalmente por los temas de seguridad, que son estructurales, no son coyunturales, no son navideños, no es delincuencia común. El Ecuador le ha tocado enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, y para eso se necesita unidad de propósitos, se necesita dentro del marco de la ley apoyar, aportar, no conspirar. Rechazo cual más esas pretensiones de algunas personas que ejercen liderazgos en organizaciones sociales que ya de entrada amenazan, ya de entrada le ponen agenda, cuando la agenda es la de él que ha ganado en las urnas. Yo no termino de comprender cómo es que a nombre del pueblo se le quieren imponer situaciones y agendas que no son las que el pueblo ecuatoriano ha respaldado, porque la lógica democrática es que el pueblo respaldó un plan de gobierno, una visión de las cosas, una posición acerca de los temas el día domingo 15 de octubre. Sobre eso, claro que hay que hacer oposición de contrastes, una oposición racional, una oposición de alternativas, porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes de la República. Pero hay que querer imponer agendas por las cuales el pueblo no ha votado. De entrada, ya ni siquiera pues el protocolo de los 100 días, no, de entrada, 40 días antes, sí me parece muy poco democrático, pero hablando con pelos y señales, en este caso del señor Issa, ya conocemos que él tiene prácticas profundamente antidemocráticas. Ministro, recordemos que su alternativa pues es la barbarie, lo ha puesto por escrito, no en WhatsApp, ¿no? Ministro, el gobierno siguió hablando justamente con el sector indígena, recordemos que había un acuerdo con varios puntos que se han cumplido. ¿Cómo termina o cómo va a dejar justamente el gobierno saliente este tipo de conversaciones? ¿Qué queda pendiente para el próximo Mire, gobierno? los diálogos siempre son importantes, siempre, y hay que mantenerlos. La cultura del diálogo, inclusive la cultura de la cordialidad cívica, eso no está en ningún punto y coma de algún artículo, de algún código. Creo en aquello. Ya que tienes la fecha exacta, cuando ingresamos, los diálogos se mantenían. Fue el señor en mención el que ahora le quiere imponer la agenda al presidente electo, que unilateralmente dijo que ya no quería hablar. Y se inventó una muletilla, porque necesitaba un pretexto para justificar
el famoso tema del levantamiento, que era un derrocamiento programado, y en eso tenía algunos socios sueltos por ahí. No se le dio, gracias a la madurez democrática del pueblo ecuatoriano. Él dijo que no se había cumplido nada, lo cual es una falacia. Sí se había cumplido bastante. Habían cosas que faltaban por cumplir, entre otros temas, porque tenían plazos, no son de la noche a la mañana, entre otras cosas, porque dependían de otros niveles institucionales. Habían temas que tienen que ver con juicio de la Fiscalía, leyes que tiene que aprobar el Congreso, que no son de aplastar un botón por parte del Ejecutivo, pero se inventó eso para justificar el tema. Ya que él no quiso conversar, nosotros continuamos en diálogo con otro tipo de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, como debe ser la obligación moral, ni siquiera digo legal, de todo gobierno. Pues bien, ya casi al final de nuestro mandato, nosotros hemos estado trabajando para que un tercero de la sociedad civil imparcial ayude y colabore y haga hasta el buen sentido una auditoría de los acuerdos alcanzados. ¿Por qué? Porque en este mundo tan simplista para algunos, de lo que él decía, de que no se haya cumplido nada, y nosotros que establecíamos que se ha cumplido gran parte, se necesita un tercero imparcial que diga, bueno, señores, esto es lo que hay. De los famosos 10 petitorios que hizo él, que terminaron en 217, se multiplicaron como los panes, más o menos. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Pero yo creo que voluntad, capacidad, diálogo para la consecución siempre será positivo. Yo no mezclo lo que considero en algún punto actitudes erróneas de algún tipo de liderazgo con la institución social que merece el más profundo de los respetos. Señor ministro, mi pregunta radica en que, bueno, usted que ha estado, como dice mi buen amigo Boris, en el estómago del dragón. Una frase. Bien fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces, el nuevo presidente... El monstruo por dentro. Sí. Más o menos, conoce al monstruo por dentro. Entonces, el nuevo presidente habla o se manifiesta a breves rasgos de que podría hablarse o se podría llevar a una consulta popular. ¿Considera usted, por eso le digo, dentro del estómago del monstruo, que es necesaria una consulta popular para de pronto reformar un tanto la Constitución, algunos códigos, algunas situaciones que de pronto les juegan en contra a los administradores del gobierno? Siempre una consulta popular o un referéndum, que son ejercicios de participación ciudadana directas, siempre son válidos, siempre no son necesarios, debe ser parte de nuestra cultura. Donde yo veo ciertos problemas, no digo que no se va a hacer, creo que se debe hacer y merecerá el respaldo. Por ahí alguna pregunta habrá que ver, pues uno puede tener alguna divergencia. Uno, en campaña se dicen muchas cosas. Ya, cuando la gente se sienta, la realidad educa. A veces para ganar hay que encandelillar, y ya cuando te sientas te das cuenta que o no se puede, o el marco legal no lo permite, o lo que tú dijiste no tenía sentido alguno, pero se veía muy bien en las redes sociales. Dos, hay que ver si esas cosas que se proponen, que son políticamente rentables, jurídicamente son inviables, porque son regresión de derechos o tienen que ver con temas tributarios. Les pongo un ejemplo. Yo no puedo consultar a la gente si quiere que le suba o le baje el IVA. Está expresamente prohibido. Consulta sobre temas tributarios, porque si no la gente va a responder, quítame los impuestos. Me explico. Entonces, ojo que no es tan sencillo, ¿no? Tercero, hay que ver si las cosas que tú propones pasan por el filtro de la Corte Constitucional, que es un filtro garantista. Entonces, miren que les hago una digresión de algunos temas para que vean que no es que yo pongo cualquier cosa como por ahí estaba leyendo. No es fácil. Para el aplauso de la tribuna, ¿ya? Pero otros temas que tienen que ver con cambios constitucionales siempre serán plausibles. ¿Cuál es el problema? Que entre que se hacen, entre que el pueblo los vota y se implementan, tampoco es de la noche a la mañana y viene una decepción colectiva, porque la gente piensa que cuando está votando por un candidato, está votando por una reforma, al día siguiente te va a aparecer la cara feliz. Y tampoco necesariamente. Sorry que les diga esta lógica de pragmatismo, porque esa básicamente es mi línea. Nunca me ha gustado vender humo. Retrocedamos a lo principal. El presidente tiene todo el derecho del mundo a promover una consulta popular. Ya algunos dirán que es cara, que el tiempo, que pase por la asamblea, pero el ejercicio como tal, yo jamás lo veré como algo negativo. Algunos dicen que no es necesario. Lo que sí le dije, siempre los cambios son necesarios. Lo que hay que decir también es la verdad, ¿no? No es que ese cambio per se es la solución o la varita mágica del problema. Me permití el día de la reunión con el presidente electo, estando
sus personas de confianza en el proceso de transición, parte de nuestro gabinete y el presidente Guillermo Lasso, y estando la jefa, la que va a ser su bancada, la asambleísta Centeno, que por favor retomen, ya está a punto caramelo, está solo para votación del segundo debate en el Pleno, la reforma parcial a la Constitución que permite a Fuerzas Armadas participar en la seguridad interna del Ecuador, como parte de su nueva misión, de su nueva visión post-conflicto bélico con el hermano país del Perú, que valga la aclaración, este día jueves 26 de octubre celebramos y conmemoramos los 25 años de los acuerdos de paz. Eso creo que es importante. Se trabajó mucho cuando yo ingresé al ministerio, cuando se conoció y aprobó en primer debate, todas las fuerzas políticas votaron, lo cual fue un buen ejercicio de consenso y convergencia, todos sin excepción. Por ahí un diputado de un bloque, creo que fue Pachacuti, no votó porque ya sabemos que él decía que hacía una cosa y hacía otra cosa, gracias a Dios no fue reelecto, pero conceptualmente todas las fuerzas políticas votaron, porque saben que este tema de la seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas es un tema que hay que apoyar, que es a mediano y largo plazo. ¿Por qué cito aquello? Porque de aprobarse en el Pleno de la Asamblea hacer una reforma, tiene que ir a un referéndum. Ojalá puedan empatar Una cosa con la otra. una cosa con la otra, exactamente. Don Henry, si me permite, yo creo que usted ha hecho un buen trabajo. Al llegar al Ministerio de Gobierno lo clarificó, pero me imagino que también se enfrentó a mucha contracorriente. Y de su experiencia es la que quisiera valerme en este momento para este ejercicio. Muchos pensamos, yo entre esos, pienso que el nuevo presidente se va a enfrentar con los mismos toros, con la misma chola con diferente calzón, pero le va a tocar en la Asamblea Nacional casi los mismos números en términos generales. Entonces, no sé si con su experiencia, darnos un aletazo hacia el futuro, que es lo que debería hacer el próximo gobierno, porque va a jugar con la misma gente, con las mismas cartas. ¿Cómo evitar que con las mismas herramientas, con las mismas cartas, tengamos diferentes resultados? Más que dar consejos, doy ciertos criterios por los cuales creo, y soy un poco optimista al respecto, de que las situaciones, si bien numéricamente se parecen, cualitativamente no son las mismas. Hay un bloque, la primera minoría, como le dicen, que tiene casi el mismo número, tienen 52, antes tuvieron 50, pero las condiciones y las actitudes no son las mismas. No son las mismas. Ahora ya hablan de que hay que conversar, de que hay que dialogar. El actual presidente electo nace también de las entrañas parlamentarias. Más allá que muy poca gente ubicaba cuando fue candidato que había sido asambleísta. Un fenómeno. Es más, no sabían que era parte de la asamblea disuelta por el actual gobierno. Pero tiene prácticas, tengo entendido que ha tenido facilidad de diálogo con todas las fuerzas políticas. Y de lo que he visto, más allá del mea culpa que hace la agrupación política Revolución Ciudadana por la pérdida, la candidata presidencial tuvo un discurso de altura. Hizo lo que se denomina en política norteamericana un discurso de concesión de la victoria, lo cual está bien. Eso es parte de la cultura democrática. Hace 2 años habían 2 elementos. De entrada dijeron que ponían condiciones y las condiciones pasaban. Ahora dicen que no. Bueno, es que después de 3 rounds perdidos, no, pero pasaban no el ¿no? diálogo normal con el presidente Lasso, sino que querían era comisión de la verdad, porque hay un solo objetivo que les marcaba, no sé si les sigue marcando. Creo que está en la misma agenda. Pero por lo menos manejan mejor las formas. Claro. La única agenda era regreso de su líder y cogobierno, y eso dificultó mucho porque el señor es una persona que gusto no se encuentra sentenciada. ¿Estamos claros? Sí. La gente, hay unos que lo ven muy normal, otros caudillos piensan que es como tomarse un vaso de agua, pero normalmente hablar con un sentenciado convicto no es cosa muy fácil, pero cuando tú representas a la autoridad, no cuando representas a otros actores políticos. Tú eres el presidente de la República. Entonces, creo que no es exactamente lo mismo. Creo que no existe ese ánimo casi de vendetta que había contra el presidente anterior por algún acuerdo supuestamente incumplido. Creo que el presidente Novoa se maneja en otra instancia. Tercer factor, no es un gobierno de 4 años, sino de 1 año y medio. Entonces, las personas que quieren hacer la vendetta o hacer la negociación tienen que también ponerse pilas
de que a la vuelta de la esquina Ya estamos en elecciones. ya están en elecciones. Y hasta para los fines conspiracionales o para jugarles a la teoría de la cual vienen haciendo esto más de 40 años, que es la teoría del trapiche. Es decir, cogerlo, estrujarlo y después cuando ya no le sirve, soltarlo, no le da tampoco el tiempo. Entonces, hay varios elementos políticos que si el presidente Noboa los toma a su favor con habilidad, él es el que puede tener la sartén por el mango. Y por último, así como he dicho lo que creo que son negativos, vamos a lo positivo. Creo que tiene que haber un ejercicio de racionalidad. No puede ser que antes de los 100 días la clase política le diga al presidente Noboa, ya fracasaste, no vas a hacer absolutamente nada y te sentencio que no sirves para nada. No, eso está mal. Hay que apoyar porque lo peor que nos puede pasar es que el crimen organizado encuentre un Estado desorganizado. Entonces tenemos que apoyarlo. En lo macro habrá diferencias, que esas son propias de la democracia. Pero hay que apoyarlo, señores. Aquí hay temas que superan al presidente y a las mayorías legislativas, ¿no? ¿Será que veremos algo de posibilidades en la próxima asamblea, como usted lo proyecta? Como ya no tienen posibilidades inmediatas, podríamos llegar a acuerdos nacionales, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos, ¿no? Sobre todo con la seguridad. Hay ciertas cosas porque esperar el famoso y trillado, el gran acuerdo sobre todo, eso es un romanticismo que toda la mañana no funciona. Hay que ser pragmático, hay que ponerse de acuerdo en pocas cosas, en las otras mantener las diferencias que se salgan en las elecciones, lo cual es normal. Pero en temas de seguridad, entre otras cosas, sí creo que tiene que haber un solo puño, una sola visión, no solamente un acuerdo parlamentario, no, acuerdo de sociedad, por así decir, donde todos abonamos a un liderazgo que pueda tener el presidente de la República. Oiga, aprovechando que usted tiene toda esa visión, tiene toda esa información, me gustaría al cierre de esta administración, no solamente lo positivo, lo negativo, ¿qué se le queda en el tintero? ¿Qué pudo haber hecho más? ¿Qué pudo imprimir más? ¿Qué se pudo haber efectuado si no había tanta resistencia o si no había esto, si no había lo otro? ¿Qué se pudo haber logrado en una administración efectiva de 4 años? Claro, siempre hizo los errores cometidos, que por supuesto hay. El problema partió también, de que si un gobierno lo planifica a 4 años, con todos los problemas que tiene de por sí la burocracia, el sistema público, cuando uno lo conoce, yo he dedicado parte de mi vida a mucha honra, 25, al servicio público, es que muchas cosas se planifican a 4 y esta crisis política, a la cual nosotros le pusimos como alternativa una solución democrática, no la solución de poner a Saquicela sacándolo del zaguán, que era la teoría de algunos. Esta aquí es maravillosa, un pueblo ecuatoriano que vota por el 52% eligiendo un mandatario, no lo que otros quisieron poner ahí reeditándolo hace 25 años, sería terrible. Y personas de esa calaña encima, por Dios. Es que muchas de las obras y servicios que ahora se comienzan a ver de forma más profusa, por así decir, y mejor comunicadas que antes, no se lo puede haber hecho con el tiempo necesario. Y eso hubiera, entre muchos otros temas, mejorado la opinión, la gestión que se tiene sobre el gobierno. Recordemos que pasamos, hasta el año pasado, hasta el inicio de este año, el estribillo ni una sola obra. Sentenciado, ni una sola obra. O sea que, y todos los hospitales que se hicieron, y todas las escuelas, más allá de la comunicación, y que no debemos pasar de los excesos, porque ahora gente parece que extraña el estado de propaganda, que le costó cientos de millones de dólares de Ecuador. Yo creo que los extremos son malos. No hay que ir ni al estado de propaganda, ni tampoco pensar que las cosas fluyen y porque ya salen en la prensa regular, ya la ciudad no tiene la obligación de conocerlo. Acepto que a lo mejor fue un error inicial. Pero la reflexión que me queda es que más allá de los réditos o no, de la popularidad no, porque un presidente no toma las decisiones pensando en el aplauso inmediato, sino porque cree que son correctas y beneficiosas bajo un principio de buena fe, todos los temas de seguridad, de obras públicas. ¿Usted ha visto la casa del ministro Ron? Pasa todos los días inaugurando vías, entregando puentes, ¿me explico? Y eso que el ministro tiene 4 meses. Lo mismo que pasa en seguridad. Ya está llegando el equipamiento. Faltó ejecución directa, más velocidad, tal vez. ¿Qué faltó ahí? Aparte de todo eso, hay un tema también, sorry que también venga aquí con un poco de ubicatex, incluyéndome. ¿Usted sabe cuáles son las obras que hace un gobierno en el primer año? Primero, reorganizar.
No, y las obras públicas, casi todas son de arrastre. De la anterior. No existe. Lo que pasa es que aquí la clase política, de entrada, querían que a los 6 meses, y ya te dijeron, era el pretexto que estaban buscando para derrocarlo. Que esa es la verdad de la milanesa. Aquí no nos vamos a engañar por el ajuste de cuentas que había. ¿Ya? Entonces, no hay obra. ¿Cómo va a haber obra? Ningún gobierno tiene obra propia en el primer año y pico. Siempre se comienza a ver hacia la mitad de la gestión. Por poner un ejemplo, siempre fue así. Usted sabe que me encanta la historia. Tengo todos los libros, me los he aprendido de memoria. Así es, pero aquí ya querían... Pues, porque se la tenían. Ya. Se la Más tenía, allá de los errores normales. Se la tenían jurada de entrada. Se la tenían jurada. Entonces, hace rato. Pero... Y ya cuando te la juran hasta escupiendo en el piso ya estás jodido. Pero en todo caso, más allá de ese tipo de situaciones, hay obras que inclusive más allá de lo físico van a perdurar. El tema de la desnutrición crónica infantil, que ojalá, se lo dijimos al presidente electo, ojalá sea una política de Estado a largo, mejorada con otras cuestiones, con otros matices. Sí, pero ahí está, pues, ese es el resultado. Un niño que le haya cambiado la vida en eso, más allá que se mejoró en el 3.5, justifica cualquier accionar gubernamental. Doctor, solamente porque tenemos tan poco tiempo y tanto de qué hablar y sobre todo exprimirlo porque usted tiene mucha experiencia, no porque está flaquito, sino que, bueno, es que como está de lejos en Quito ya no come mucho encebollado. Cocolón. Puro mote. Pero ya vio la foto aquí que han visto que me tiré un ceviche. Un ceviche, claro, en Sauces 9. Hirviendo, vea, honrando que ahora los extranjeros se han dado cuenta que es una de las cosas más ricas que hay en el mundo. Mire usted. Oiga, pero estamos... ¿aniñado o va al mercado? No, va al mercado de Sauces 9. Yo me lo topé usted una vez en un mercado. El ministro va al mercado de Sauces 9, va a un local en el centro, ya sin Sí, entrar en en Quito detalles. se lo llevan a unos a Niñatec. Al mercado también, ¿no? Al mercado de Siempre voy Quito a también he ido, Santa o sea, Clara y a Ñaquito. Oiga, estamos a puerta de elecciones porque ni media vuelta nos vamos a dar y ya en el 24 estamos ya Deja que se corriendo. posesione el próximo Solamente se lo digo presidente. así. Deja Es que se que- siente. Déjalo en Todos- paz. es que el buen ajedrecista piensa con 5 jugadas en la mente, ya adelantadas. Y usted es un hombre de política, de tradición. Y usted ya está viendo cómo se mueve. Y algunos han anunciado que van a correr. El señor Rabascal ya dice que va a correr para el 25. Ya el señor Topic también anuncia que podría correr. El señor Otto Sonesolden, no lo dudo que vaya a correr. ¿Y su futuro político, don Henry? Se escribe en el día a día y yo voy a seguir haciendo política, voy a seguir expresándome, voy a seguir escuchando el criterio de los ciudadanos del pueblo, por supuesto, porque ¿Regresa yo al Partido tengo, Social Cristiano? yo tengo una vocación por el servicio público que está intacta. Lo mío no es un accidente, ¿no? Lo mío no es un rebote. Errores incluidos yo le he dado toda a mi ciudad y a mi país y quiero seguirlo dando. Creo que estoy en una etapa de madurez que todavía puedo seguir aportando. Yo hoy soy independiente, creo en las grandes corrientes ciudadanas y políticas, sí, creo en las causas también, hay causas que nos deben unir y voy a trabajar por aquello. Saldré en los próximos días, pero no voy a desaparecerme. Yo creo que hay que hacer actividad pública, actividad cívica de carácter permanente. Si eso desemboca o no en una cuestión electoral, habrá que verse. Pero que vamos a estar ahí, aquí en estos micrófonos, si me sigues invitando, si Claro vamos a que estar sí. en la calle Claro, haciendo obvio. opinión, apoyando lo que se debe apoyar de un gobierno o del país, no tengas la menor duda. Pero lectura- felicitó al abogado ayer. Lo felicitó el abogado. Perdón, Lo felicitó el abogado. ¿A quién? Al abogado que estuvo de cumpleaños. me olvidé. 77 años, que haya pasado lo mejor. Oiga, el domingo no le dio una lectura futura sobre los cambios generacionales, sobre las estructuras políticas. Sí. Hay un reordenamiento generacional. Sí, sí, y eso es positivo. Y ojalá que ese recambio generacional sea no solamente de edades, sino de actitudes, De que para mí pensamiento, es bastante sí, señor. importante. Saludo cual más, ha citado varios nombres. A veces los cambios son forzados, a veces son por temas naturales. Yo siempre me acuerdo, esto es un tema, el año 81, las dos personajes más importantes que había en el Ecuador fallecieron los dos con 5 meses de diferencia. A veces es por factores colaterales. Me estoy refiriendo a Jaime Roldós y a Assad Bucaram. Sí. Los dos a 5 meses ya no estaban. Hay veces que se da por renovación de liderazgo, muy raro en Latinoamérica y en Ecuador.
donde los procesos caudillistas son muy, muy duros, muy profundos. Pero en esta elección, ya sea porque los cogieron a contramáquina por la disolución de la Asamblea, ves nuevos actores, todos los nombres que esto señala, el mismo presidente Noboa, que mucha gente no ubicaba que era asambleísta, ¿ya? Señor Otto Sonojosne, ojalá que hagan política permanente, no solamente cada cierto tiempo de elecciones. El señor de Telconet, Topic, y ojalá que se conviertan en políticos en el buen sentido de la palabra, más allá del respeto a sus actividades privadas, permanente, así como hizo Febres Cordero. No es que si tú eres empresario en sector privado, no, sino la política es un tema a tiempo completo, de aporte hacia el país. Entonces yo considero que eso es positivo, ya sea por los factores que los sociólogos políticos escribirán, de cómo se dio la renovación, si es a la fuerza, si es a la patada, si es por cordialidad cívica, están ahí. Y con eso tenemos que trabajar. Doctor, muchas gracias, señor ministro de Gobierno, por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Gracias por la oportunidad. Si sale del gobierno, dése una vueltecita. Aquí lo tendremos bienvenido con un cafecito. No tenemos el encebollado, pero sí el cafecito. Con un bolón. Doctor. Para que vea la próxima. Gracias a ustedes.